A todos nos gusta decir mentiras. En realidad, a todos nos encanta decir mentiras. Todo el tiempo las decimos, a veces 1, 2, 3, 4, 5 al día. A veces nos contenemos un poco y estas son a la semana, pero a veces son por hora. Nos encanta decir mentiras. Si no me crees, mira a tu alrededor. Estoy completamente seguro que las personas que están cerca de ti alguna vez han recibido 1 o 2 mentiras de tu parte, tal vez más. Mira nuevamente a tu alrededor. Estoy seguro que si no les has mentido, estás a punto de hacerlo con algo. Estás a punto de decirles alguna mentira, inventarles algún secreto. Estoy completamente seguro que te mueres de ganas por inventarles, decirles, enunciarles alguna mentirita, una mentirota o una mentira enorme. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si son ellos los que te han mentido? ¿Y qué pasa si son ellos los que te han dicho 1, 2 o 3 o un montón de mentiras? ¿Cómo saberlo? ¿Qué se siente? No lo sabemos muy bien. ¿Podemos confiar? ¿No podemos confiar? ¿Seguiremos diciendo mentiras? ¿No lo haremos más? En el fondo, ¿qué importa? Si a todos nos gusta decir mentiras. Y esta historia es precisamente de un chico que era tan buen mentiroso que incluso le inventó mentiras a las propias mentiras. Todo comenzó una tarde. Él ya había regresado de la escuela, estaba en el comedor con su familia, su mamá, su abuela y su papá. Y estaban comiendo muy tranquilos cuando de repente la mamá le dijo delante de todos que su habitación estaba completamente llena de mentiras, que ella había querido limpiarla en la mañana y al abrir la puerta había mentiras por todas partes. Eran tantas las mentiras que no podía limpiar en absoluto. Así es que lo mandó a su habitación, por supuesto cuando terminara de comer, a limpiar y a sacar todas las mentiras. Cuando escuchó la palabra mentiras, aquella abuela volteó, preguntó que si tenían mentiras, que por qué tenían mentiras y que por qué rayos había tantas mentiras. Después de esas preguntas siguió comiendo. El papá también reaccionó un poco diferente. Cuando se enteró que su hijo tenía la habitación repleta de mentiras, les dijo que había que llamar a los de la basura para que llegaran y se llevaran a todas las mentiras. O más, llamar a los de la perrera para que llegaran y se las llevaran a todas. El papá pensaba que los de la basura o los de la perrera se llevarían las mentiras. Pero ni unos ni otros harían caso ante tal petición. El chico tuvo que dejar, mejor dicho, comer más rápido y bueno, resignado, subir a su habitación y enfrentarse a sus mentiras. Abrió la puerta y era verdad. Al abrir la puerta se dio cuenta que toda su habitación estaba repleta de mentiras. Una enorme, gorda, tremendamente gorda, con los pies sucios llenos de lodo, brincaba alegremente en su cama. ¡Puah! 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 Y la mentira feliz. ¡Puah! ¡Puah! Brincaba más fuerte. ¡Puah! ¡Puah! Descendía toda la cama y ese lodo que tenía en sus pies salpicaba por todos lados. Incluso salpicó al chico. La otra mentira, la
la que le había contado a la maestra en la mañana, esa mentira, justo esa, estaba escondida debajo de su ropero, comiéndose los calcetines del chico. Otras mentiras, que se sentían muy limpias, estaban disfrazadas de bote de basura, de escoba y de trapeador, pero ni trapeaban, ni barrían, ni contenían en su interior basura alguna. Había otra que estaba estampada en la pared. Era enorme, parecía una ballena. Y soltaba agua. Como una ballena. Una más estaba dormida en el bote de la ropa sucia, muy tranquila, roncando. Y una más, disfrazada de bailarina con su tutú, daba vueltas alrededor del foco. Pero más parecía una mosca que una bailarina. Al chico no le molestaba tanto que estuvieran en su habitación. De algún modo eran sus mentiras. Así es que pensó que en lugar de correrlas, pues hablaría con ellos, con ellas, se llevaría bien, inventarían algo, algún juego y se la pasarían de lo mejor. Pero el problema era que las mentiras eran muy egoístas. Ellas estaban muy contentas haciendo lo que querían hacer y cuando el chico trataba de acercarse a hablar con ellas no le hacían caso. 4 mentiras llamadas esta, otra, aquella y alguna estaban hablando de esto, lo otro, aquello y algunas cosas más e ignoraban por completo al pobre chico. Por más que intentaba comunicarse con una, con otra, con aquella o con alguna, nada. También lo intentó con la que estaba dando vueltas, con la que estaba en la pared creyéndose ballena, a la dormida intentó despertarla, a la de los calcetines y a la de la cama ninguna le hizo caso. Lo pensó un poco mejor. Se paró en el centro de su habitación y empezó a decir, aunque no le hicieran mucho caso al principio, que ya jamás volvería a contar una mentira. Y que como ya no iba a volver a pronunciar ninguna mentira, las otras, tarde o temprano, se aburrirían y tendrían que irse. Es más, ¿a qué mentira que se respete? ¿A qué mentira que sea como tal una digna mentira le gusta vivir en una habitación de un chico que ya no miente? A ninguna. Cuando se dieron cuenta las mentiras de lo que estaba diciendo el chico, fue muy obvio que ya no tenían nada que hacer ahí. Le pusieron más atención y ahora sí, le hicieron caso. El chico les explicó que le había jurado a su maestra, que le había jurado a sus padres, que le había jurado a su abuela ya no volver a pronunciar ninguna mentira. Y que ante tal hecho no les quedaba más remedio que irse. No podían vivir con él. Las mentiras dudaron un poco. Lo miraron a los ojos. Y aunque no querían aceptarlo, se dieron cuenta que el niño decía la verdad. Las había engañado. Una mentira, aquella, la llamada aquella, contó cómo fue cuando la pronunció, cuando se la contó a la maestra y sobre todo puso especial atención en describir cómo fue la cara de la maestra al escuchar la mentira. Las mentiras se acordaron de esa cara de la maestra y todas se rieron muy contentas. El chico estaba emocionado porque no solo aquella contó la aventura de cuando fue enunciada, todas las demás se acordaron cómo fue el día, el momento en que fueron pronunciadas y soltadas por el mundo.
Todas se sentían muy contentas, rieron un rato, pero después se dieron cuenta de que si era verdad aquello que decía el chico, ya no podrían estar ahí. Tenían que despedirse. Tristes, se despidieron del chico, le dieron un abrazo, alguna le regaló un pequeño obsequio y, abriendo la ventana, todas las mentiras se fueron. Las mentiras se salieron del cuarto del chico y se fueron, pues no encontraron a dónde. El mundo les daba miedo, no sabían si irse a casa de un vecino o a algún otro lugar, así es que se quedaron en la calle, ahí, refugiadas a la sombra de un árbol. Cuando el chico llegaba de la escuela, aventaba la mochila, abría la ventana para que entrara el aire y las podía ver ahí, tristes y desconsoladas. Además podía ver que si hacía frío en las noches, las pobres temblaban. Si llovía, se mojaban. Si hacía mucho sol, sudaban. Y después de todo, eran sus mentiras. Él sentía cariño por ellas. Le había costado mucho trabajo, bueno, no tanto porque mentir era fácil, pero su trabajo le había costado. Eran sus mentiras y no quería verlas ahí, pero tampoco quería compartir su habitación. No quería que le brincaran en la cama todo el tiempo. Para brincar en la cama estaba él. No quería que se comieran sus calcetines. Es más, que se atragantaran con todos sus calcetines. Eso no importaba realmente. Pero su ropa favorita, no. Sin embargo, se le ocurrió que podría dejar que las mentiras regresaran, pero no a vivir en su habitación. Quizás en su casa. Quizás en la cochera, quizás en la cocina, pero mejor aún en la habitación de sus padres. Ellos tenían una enorme habitación llena de cosas, de muebles y muebles y biombos y más cosas. Seguramente las mentiras podrían esconderse ahí sin ser notadas. ¿Y el otro problema? No habría ningún otro problema. Las mentiras estarían felices, completamente felices, porque a sus papás también les gustaba, les encantaba decir verdad, les encantaba decir mentiras de vez en cuando. Así es que el chico sabía perfectamente que las mentiras se encontrarían muy a gusto, sus queridas mentiras, viviendo nuevamente en su casa, pero en esta ocasión no en su habitación, sino en la de sus padres. Y con esta idea muy clara en la cabeza, en la noche, cuando sus padres dormían, él dejó entrar nuevamente a la casa y a la habitación de los padres todas sus mentiras. Cuando el chico llegaba a su casa, entraba a su habitación y aventaba la mochila. Después abría la ventana para que entrara aire y podía ver que las mentiras estaban ahí. Se habían refugiado debajo de un árbol. Un día, el papá tomó toda la basura de la casa y la sacó. Pero al hacerlo dejó la puerta abierta. Justo en ese momento, todas las mentiras ya lo habían planeado. Esperaban ese instante en que alguien sacara la basura y dejara un poco abierta la puerta principal. Y no lo pensaron dos veces, inmediatamente todas las mentiras se metieron a la casa y se apoderaron de ella. Ya no era la casa de la familia, no, era la casa de las mentiras. Se habían apoderado de toda la cochera, acamparon algunas ahí, hacían carnes asadas, de los pasillos donde tendían su ropa sucia y mugrosa, del baño, todas hacían fiesta ahí en el baño y de todas y cada una de las habitaciones. En resumen, esa casa ya le pertenecía a las mentiras.
La familia ya no sabía qué hacer. Pensaban en irse, no irse, hasta que a alguno de ellos, la abuela, se le ocurrió rentarles la casa a las mentiras, cobrarles una mensualidad y con ese dinero, bueno, ellos buscar destino por otro lado y rentar algún departamentito, una casa en otra ciudad o en otra colonia. Así es que eso hicieron, le rentaron la casa a las mentiras. Con el tiempo fueron llegando más mentiras de los vecinos, de colonias vecinas, de gente cercana, y esa casa fue un tremendo lugar lleno de mentiras, a tal punto que ya no cabían. Así es que a esta familia muy inteligente se le ocurrió, pues, rentarles otros lugares. Incluso se les ocurrió hacer un hotel, tremendo hotel para las mentiras, y rentarles a todas las mentiras que no dejaban de llegar de todos lados. Pasado el tiempo, incluso se les ocurrió hacer cabañas de veraneo para las mentiras, donde ellas pudieran pasar un fin de semana tranquilo y agradable. Y así lo hicieron, una cadena de cabañas de veraneo, hoteles, y la familia de este chico se hizo muy rica porque empezaron a ver que rentándole espacios a las mentiras se generaba una riqueza muy importante. Por supuesto que ellos no querían tener nada que ver con mentiras y se fueron a vivir a otro lugar donde las mentiras se pudieran disfrutar y no fueran nada latosas. Cuando el niño llegaba a su casa, aventaba la mochila, después abría la ventana y podía ver a sus mentiras, que estaban ahí hechas bolita a un lado de un árbol. La razón era muy sencilla. Cuando hacía mucho sol, el árbol les brindaba una sombra. Si llovía, también se protegían ahí. Y en las noches, cuando hacía frío, más bolitas se hacían y no la pasaban tan mal. Sin embargo, sucedió algo muy extraño. La abuela se había enamorado de las mentiras. Pensaba que eran una especie de mascota, como un perrito, un gatito, una tortuga o un pez. Y esa noche las dejó entrar a la casa. Sin decirle a nadie, ni siquiera le avisó al niño. Las dejó entrar. Y a la mañana siguiente, convenció al papá y a la mamá de que las mentiras iban a quedar a vivir ahí. Nadie pudo decirle que no a la abuela. Después de todo, la casa era de ella. Así es que nadie pudo decirle que no. A partir de ese momento fue un ir y venir de mentiras. Cuando el chico se iba a la escuela, la abuela se quedaba con ellas cuidándolas. En la noche, antes de que éstas se durmieran, les contaba otras mentiras, mentiras de fantasmas, mentiras de vaqueros, mentiras de piratas, mentiras de hombres en la luna. Les contaba todo tipo de mentiras. Ya dormidas, si alguna se despertaba con ganas de ir al baño, pero le tenía miedo a los monstruos, pues la abuela la acompañaba al baño. Y como se acercaba el invierno, esta señora les tejía bufandas para que no pasaran frío. Como les digo, toda la casa era venir y venir de mentiras. En las mañanas, si se la encontraba, por ejemplo, si el papá se encontraba una mentira, la saludaba. Buenos días, señorita mentira. Buenos días, contestaba la mentira. Se turnaban el baño porque eran demasiados. Y a la hora de desayunar, todos juntos en la mesa, comían y se tomaban su café. La pasaban bien todos en aquella casa.